Buenas tardes, compañeros. Vamos a compartir entonces cómo deben ustedes hacer la asignación de audiencias para cuando les corresponda hacer el turno de garantías para las audiencias programadas, para las audiencias concentradas, perentorias, todo lo que la señora Irma ya nos ha explicado y que hablamos hace un poquito, ¿verdad? Entonces, pues reitero nuevamente, para hacer la asignación de las audiencias concentradas, de los controles posteriores, de las audiencias programadas, cuando nos corresponda hacer el turno. Para este propósito yo he entrado ya al correo electrónico antiguo. Estoy hablando de Serpemont, el correo electrónico antiguo, que es justamente en la unidad, en el OneDrive, donde yo he cargado las plantillas que nosotros vamos a manejar a partir de ahora cuando nos corresponda hacer este turno. Entonces empiezo a trabajar, por eso he compartido la pantalla. Este botoncito que está aquí, que se llama iniciador de aplicaciones, nos permite navegar en cualquiera de los sitios que necesitamos. En este caso, yo voy a buscar, en este caso me encuentro obviamente en el correo, pero yo voy a buscar este que está aquí, que dice OneDrive. El OneDrive es justamente donde tenemos almacenados los archivos que vamos a trabajar. Vamos a espichar allí para que me lleve allá. Aquí va a aparecer una serie de carpetas, tanto las audiencias que hemos cargado como documentos importantes. Como pueden ver hasta ahora, el cuarto elemento que figura aquí, que es una carpeta, es donde tengo almacenadas los tres archivos. Garantías 2022. Vamos a espichar allí. Listo. ¿Y qué nos aparece? Nos aparecen los tres archivos que comúnmente trabajamos allá en el palacio, ¿verdad? ¿Qué voy a repartir yo aquí? ¿Qué voy a asignar? En este momento tengo aquí en pantalla un principio de oportunidad. Esto aplica para todos los juzgados, primero, segundo, quinto municipal y primero y segundo ambulante. Entonces necesito abrir, primero voy a observar y voy a anotar. Yo vengo y anoto en una hojita, anoto los datos bases de este documento que voy a repartir. ¿Cuáles son los datos bases? Bueno, los básicos aquí son el POA. El delito también es importante porque ustedes saben que dependiendo del delito se va a hacer la asignación, entonces eso sobra decirlo. Entonces aquí tengo datos importantes. El SPOA ya lo he anotado aquí en mi hojita. Sigo caminando aquí. El delito, ya sé que es violencia intrafamiliar, entonces se puede repartir. En principio es para los juzgados ordinarios, pero se le puede repartir también a los señores ambulantes en la ronda para todos, ¿verdad? Entonces ya soy eso. Ahora he anotado que el señor indiciado es este John Carlos, lo tengo anotado acá, y me hace falta es la fiscalía, que no es tan relevante, sin embargo aquí mismo la puedo encontrar, dice que es la doctora Amelia, para efectos del correo electrónico y eso cuando vayan a hacer el reparto. Lo que yo voy a decirles aquí es cómo se debe escribir en la planilla, porque ya en la planilla de reparto o de asignación de audiencias, porque ya ustedes saben enviar correos y hacer lo demás, eso sobra hacerlo. Entonces insisto, ya he anotado estas cosas, entonces sí paso acá. Como pudieron haber perdido de pronto el hilo, voy nuevamente a pulsar en este señor y les voy a decir dónde estaba yo. Estaba aquí en Outlook, que es en el correo. ¿Qué hice para llegar allá a la carpeta? Justamente lo mismo. Ahora está un poquito demorado. Pulsé este botoncito, el iniciador de aplicaciones, y me fui a OneDrive. Busqué nuevamente en la lista que me va a figurar aquí, busqué la carpeta garantías 2022, y ahora que ya tengo claridad que lo que voy a hacer es un reparto ordinario de un principio de oportunidad que es para cualquier juzgado, debo seleccionar el archivo programadas 2020. Si fuese un reparto o una asignación de una audiencia que es única y exclusivamente de jurisdicción
jurisdicción o en principio deben verlo los juzgados ambulantes, debes irte a las programadas BACRIM 2020, donde solamente vas a encontrar el juzgado primero y segundo ambulante, al doctor Zuluaga y al doctor David. Esto es única y exclusivamente cuando el reparto que vayas a hacer en audiencias programadas, es importante decirlo, sea para, en principio, juzgados ambulantes. Y para efectos de las concentradas, ambos casos se encuentran aquí. Vamos a ir conociendo esto. Terminemos entonces el reparto del principio de oportunidad para hacer el reconocimiento de los otros. Entonces decía que las audiencias programadas, donde aparecen todos los juzgados, están aquí en programadas 2020 y la voy a espichar para llegar allá. Y como la rama judicial tiene un contrato con Office 365, contamos con la aplicación en Excel con autoguardado. Aquí de paso les digo, esto no necesitan estar guardando ni nada, porque él guarda en la medida que usted va trabajando. Esta planilla ya la conocemos bastante. ¿Dónde se va a ubicar usted para hacer la asignación? Usted se va a ubicar en el nombre de la hoja. Estas pestañas que están aquí, estas hojas del libro electrónico, nos indican el nombre de la solicitud, ¿verdad? ¿Estoy dónde? Como pueden apreciar, estoy en libertad. ¿Sí? De esta manera se navega aquí por aquella persona que de pronto no tiene mucha habilidad. Aquí con estos botones se navega. Cuando se ha llegado al final se picha por acá para seguir viendo qué hay a continuación. Miren cómo siguen apareciendo. Insisto, para aquellas personas que no sepan hacerlo. Bueno, entonces yo voy a ubicarme en la pestaña que acá se llama hoja, principio de oportunidad, porque es lo que voy a repartir. Como pueden apreciar, ya el día de hoy yo los asignaciones pendientes que estaban, pues hubo que escanearlas y bueno, ya la doctora sabe de esto, se están haciendo el día de hoy. Estos son principios de oportunidad que he repartido yo personalmente el día de hoy y se los he asignado de manera sorteada a estos juzgados. Aún falta por seguir entregando, ¿verdad? Y entonces aquí tengo dos, según esta plantilla de principio de oportunidad y según esta ronda, que es la que hay que cerrar. Recuerden siempre cerrar las rondas, no van a pasar acá al segundo o al primer, o a repetir el quinto acá. Eso lo van a hacer solo si existen impedimentos, permisos, cosas así, o cualquier variable que pueda ocurrir, pero eso lo consultarán previamente. Pero el deber ser, después que no exista ningún conflicto ni ninguna dificultad para hacer el reparto, es que los dos juzgados que están pendientes son los que deben de recibir la asignación. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a decir que al segundo penal municipal, porque vengo de allá para acá, ¿verdad? Porque vengo allá para acá, pero inicié con una aleatoriedad. Ahora, sencillamente, o es el primero o es el segundo, o lo puedo sortear. Ese es un criterio en el que yo no me voy a meter ahora, ¿verdad? Lo importante es que usted, con los datos que ya anotó aquí, los va a digitar aquí. Y aquí se muere esto. Entonces yo escribo 23001 rayita 60 rayita 08836 2014 00160, ¿verdad? Usted puede colocar, por ejemplo, ahora la fecha en que está haciendo esa asignación, que es hoy este es julio, sí señor, 2020, y cualquier otro dato adicional que puedas agregar aquí pues será de mucha importancia para sucesos posteriores. Entonces yo de las cosas importantes he colocado el nombre del indiciado, Carrascal Beltrán. Todos nosotros manejamos Excel, entonces no es necesario que yo les explique que pulsen F2, que no, porque esto se comporta de la misma manera. Estos son celdas y se comportan igual de la misma manera. Entonces hemos rellenado todas las celdas. Aquí el dato adicional es que es de la señora Amelia. Lo podemos colocar o no, pero recuerden que cuando nosotros consultamos en la página de la Fiscalía
ese dato está implícito aquí, entonces ya usted verá si coloca aquí el fiscal o no. ¿Cuándo sí es importante que coloquen un dato adicional? Porque lo que nos hace falta aquí es el solicitante. El solicitante es la doctora Amelia. Pero como es la fiscalía, no es relevante. Sería relevante para saber si es un abogado quien lo está solicitando. Entonces yo sí, cuando ese tipo de audiencia que tú estés agregando aquí, no sea de parte de la fiscalía, sí sería bueno para incluso para consulta de solicitudes posteriores o solucionar problemas en el futuro, que por favor coloques el solicitante, por ejemplo, el doctor Trinidad, el doctor López, cualquiera de los señores abogados, que la doctora, qué sé yo, Luz Ángela, ¿sí? Y colocan aquí el nombre de ese defensor, y colocan aquí defensor solicitante, por ejemplo, y colocan aquí Trinidad Tobago, ¿sí? En este caso no es de esa manera, lo voy a borrar porque no necesito sino esos datos. Y ya no tienen que pillar ningún guardar, ya no tienen que hacer nada de nada. Ya aquí han terminado ustedes de digitar, porque eso se guarda en línea, se guarda automáticamente, como pueden apreciar aquí en la parte superior dice el nombre del archivo y que está guardado. Cada que usted se desplaza en una celda, el sistema va guardando automáticamente. Entonces no hay nada más que hacer. Ya usted aquí terminó porque ha relacionado la asignación que ha hecho. Obviamente, y estoy convencido que ya usted sabe que primero tiene que hacer, primero o segundo, en el orden que usted lo quiera hacer, tiene que hacer el envío por correo electrónico de la asignación con copia al solicitante. Se le envía al juzgado con copia al solicitante. No es nada más. No nos vamos a extender porque la idea de este video es que sea corto y sustancioso. Entonces vamos a finalizar. Si necesitan alguna otra cosita más, se volverá a crear otro pequeño tutorial. Hasta luego.